En esta ocasión les vamos a hablar de la emisión de deuda internacional y bonos verdes. El equipo está conformado por Paulina Cruz Aguilar, Maciel Pérez Coconi y una servidora, Mari Carmen Merino Ortega. Las tendencias de deuda corporativa internacional, estas son estrategias claves para mitigar los riesgos y optimizar la estructura financiera de las empresas. Tenemos varios instrumentos financieros como los bonos corporativos, los préstamos bancarios, la deuda convertible, el papel comercial. Y hoy en día la evolución de la deuda corporativa internacional refleja un cambio hacia prácticas más sostenibles de la emisión de bonos verdes, y esta emerge como una herramienta clave para alinear los objetivos financieros con los imperativos ambientales de hoy en día. Los bonos verdes y sostenibles son instrumentos recientes destinados a financiar proyectos con beneficios ambientales y sociales y reflejan el compromiso empresarial, además de que tienen gran importancia en el contexto actual y aumenta su demanda por esta situación. Por otro lado, tenemos la deuda pública. La deuda pública esencialmente representa los fondos que un gobierno ha recibido y está obligado a pagar mediante la emisión de bonos. Algunos de los bonos son los bonos gubernamentales internacionales, los préstamos multilaterales, los eurobonos y certificados de depósito en el exterior. Estos también presentan riesgos, presentan desafíos cambiarios y vulnerabilidad ante condiciones económicas internacionales. Instrumentos de deuda internacionales. Los instrumentos de deuda internacionales más comunes son los bonos en el mercado internacional, ya que se usan para describir valores que representan una deuda para el emisor, y la diferencia entre un bono nacional e internacional es en la denominación de una moneda extranjera. Se dividen en 3 plazos: corto plazo menor a 1 año, el mediano plazo el vencimiento entre 1 y 10 años y el bono de largo plazo que abarca mayor a 10 años. Existen 3 tipos de bonos en el mercado internacional: los bonos extranjeros, que son emitidos por el país de origen del emisor y denominados en su moneda local. Cualquier inversor que no sea del país los puede ocupar. Los bonos externos o internacionales simples, denominados en moneda nacional, donde se colocan, pero aquí el emisor es extranjero. Y los más comunes en los mercados, son en los mercados financieros desarrollados. Los eurobonos, denominados en moneda extranjera con respecto al país donde se colocan, no importando la nacionalidad del emisor. Estos bonos extranjeros en mercados internacionales se clasifican según el emisor. Los bonos que emite el gobierno federal de los Estados Unidos, como por ejemplo los Treasury Bills. Otros serían los bonos emitidos por gobiernos estatales, departamentales o municipales de Estados Unidos, como por ejemplo General Obligations. Los bonos emitidos por el gobierno federal de cualquier otro país, llamados también soberanos, como por ejemplo las letras del Tesoro en España, Inglaterra y otros países. Bonos emitidos por empresas estadounidenses en Estados Unidos, como por ejemplo General Motors, Microsoft. Y los bonos emitidos por empresas de otros países, un ejemplo sería Telmex. Otro tipo de bonos son los sustentables, y son de gran importancia ya que son instrumentos financieros que son usados para financiar proyectos ecológicos o sociales, y estos fondos son recaudados y son destinados a proyectos con criterios sociales o verdes. Tienen un plazo de vencimiento, un precio de emisión y una tasa de interés para los inversores. Se dividen en 3: los bonos verdes, usados para financiar proyectos ecológicos; los bonos sociales, usados para financiar proyectos sociales; y los bonos sustentables, que es una mezcla de estos anteriores, para financiar proyectos ecológicos y sociales. Deben ser supervisados por organizaciones para asegurar que cumplan con las regulaciones y los estándares de sostenibilidad internacional, además de evaluar los fondos y el impacto ambiental o social de los proyectos financiados. Hay 4 principios esenciales que rigen los bonos. 1, el uso de fondos de emisión, donde los recursos deben destinarse a financiar proyectos verdes y declararlos en la documentación legal. El 2, el proceso de evaluación y selección de proyectos.
donde se determinan los objetivos de los proyectos e información sobre los beneficios ambientales. El 3, administración de los recursos. Aquí los fondos deben gestionarse dentro de la entidad emisora solo para financiar dichos proyectos. Y el cuarto son los reportes, donde se proporcionan informes anuales que detallan las características más importantes de los proyectos financiados, así como los resultados y beneficios cualitativos y cuantitativos con indicadores. Bueno, ahora hablemos sobre la importancia que tiene la emisión de la deuda. La emisión de esta, tanto corporativa como gubernamental, desempeña un papel crucial en los mercados financieros y globales, ya que permite a las empresas y gobiernos obtener capital para financiar proyectos, operaciones y gestionar sus obligaciones financieras. Veamos algunos puntos relevantes para poder comprender mejor su importancia. En primer lugar, tenemos que la calificación crediticia y riesgo. Es decir, la emisión de la deuda impacta en la calificación crediticia de los emisores, influyendo en la percepción de riesgo y la capacidad para obtener financiamiento en condiciones favorables. Como ya sabemos, existen diferentes tipos de calificaciones otorgadas por empresas evaluadoras. Los niveles otorgados se agrupan en AAA, AA, A, triple B, B, triple C y así sucesivamente. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la calificación AAA es la más alta que se otorga en estas firmas. Esta evaluación la tienen países como Alemania, Estados Unidos, Suiza, a diferencia de la D, que nos indica un default, un déficit en los pagos de estas emisoras. Esto nos quiere decir que estos países no son capaces de pagar las deudas que han tenido. Dentro de esta calificación se encuentran algunos países como Argentina, República del Congo, Pakistán y Rusia. También vemos que la deuda nos permite la diversificación de inversionistas, financiamientos con periodos a largo plazo. De igual forma, para las empresas reduce la dependencia de préstamos bancarios con altos intereses y permite el desarrollo de la inversión nacional e internacional. Bueno, ahora veamos los instrumentos de deuda. Un instrumento de deuda o un instrumento financiero es un documento o un contrato que garantiza los derechos al inversionista, es decir, quien lo posee, y obligaciones a su emisor, quien lo vende. Los inversionistas tienen el derecho de recibir un pago del monto de la deuda más algunos intereses, es decir, los rendimientos, en un plazo determinado y pactado desde el momento de su emisión. Como podemos ver, existen diferentes tipos de instrumentos, cada uno expedido por alguna dependencia. En primer lugar, tenemos los expedidos por el gobierno. Entre ellos encontramos lo que son los CETES, los bondes. También podemos encontrar los bonos de gobierno federal, denominados en unidades de inversión, mejor conocida como unibonos. Tenemos los UMS o bonos del gobierno federal colocados en el extranjero. También dentro de nos encontramos los BREMS, que son los bonos de regulación monetaria, los BPAs, bonos de protección al ahorro bancario, y nos encontramos también los pagarés de indemnización carretera. Después de ello también tenemos los emitidos por las instituciones bancarias. Entre ellos tenemos las ABS, que son las aceptaciones bancarias. También tenemos los pagarés con rendimientos liquidables al vencimiento, conocidos como la PRLV, y tenemos los certificados de depósitos bancarios, mejor conocidos como CEDES. Y por último, tenemos los expedidos por las empresas, que son lo principal o el más conocido es el papel comercial, conocido como PACOS. También tenemos lo que es la expedición de los pagarés, las obligaciones emitidas por las empresas y los certificados de participaciones, mejor conocidos como los cepos. Otra parte muy importante que debemos saber son los requisitos que nos indican la Bolsa Mexicana de Valores para que alguna empresa o gobierno pueda emitir algún tipo de instrumento de deuda. Las principales, para la inscripción de los valores es que la empresa tiene que presentar la información corporativa, jurídica y financiera de la empresa. Igualmente, se tiene que dar a conocer la información sobre la estructura financiera y fiduciaria de la operación de bursátil. También la información sobre la oferta pública y de valores.
También necesitamos conocer la calificación emitida por alguna empresa calificadora de valores. Necesitamos la información detallada de la circular única de emisiones de la Comisión Nacional de Bancaria de Valores. Igualmente necesitamos prospecto de colocación publicitado con anticipación a la oferta pública de valores. Ahora, para la emisión de dichos valores necesitamos contar con el aviso de oferta pública, necesitamos contar con el contrato de fideicomiso, con el oficio de autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también necesitamos contar con la opinión favorable de la Bolsa Mexicana. Otra condición importante que nos indica la Bolsa Mexicana de Valores es la revelación de la información de manera periódica. La información debe revelarse de manera trimestral. También tiene que también tiene que dar una información financiera anual dictaminada. Tiene que presentar el reporte anual y grado de adhesión al Código de Mejores Prácticas Corporativas en México. Siempre tiene que estar disponible la información corporativa y la información sobre los eventos relevantes de las empresas o del gobierno. Como conclusión, podemos ver la importancia de la deuda junto con los instrumentos de deuda financiera. En ellos radican su función como una fuente de financiamiento tanto para las empresas como para las entidades gubernamentales. Proporciona el acceso a recursos a largo plazo, diversifica las fuentes de financiamiento y nos reduce mucho la dependencia de préstamos bancarios, además de facilitar la inversión a nivel nacional e internacional. Muchas gracias.